Lección de español número 17. Piso nuevo. Alba vive en una casa nueva. Ahora está en el centro de la ciudad porque así está cerca de la academia. Invita a Esteban a almorzar para enseñar el piso nuevo. Hola, Alba. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás en este piso? De nada, Esteban. Este piso es fantástico. Es céntrico y está bien comunicado. Puedes ver que es muy espacioso y luminoso. Además, está todo muy limpio y ordenado. Suena bien. La entrada de la casa parece casi un palacio. Tengo ganas de ver el resto del piso. Sí, claro. En el pasillo puedes ver 3 puertas. Esta es la puerta de mi habitación. Esa es la puerta de la habitación de mi compañera de piso Marta y aquella es la puerta de mi compañero Alejandro. ¿Esta es tu habitación? ¡Qué bonita! Sí, es bonita y completa. Tiene muebles muy útiles. En este armario de aquí cuelgo la ropa. En esa mesita de ahí guardo los apuntes de clase y en aquellos cajones de allí pongo las sábanas. ¿Duermes en esta cama? Es muy incómoda, ¿no? No, para nada. Duermo muy bien. El colchón parece muy duro pero es bueno para la espalda. ¿Qué es eso? Eso es el baño. Tenemos 2. Este es el pequeño pero aquel es el grande. Es una ventaja. Así evitáis las colas por la mañana. Eso es cierto. Cuando el despertador suena, puedo ir al baño sin problemas. Aquello de allí es el salón. Hay un televisor, un sofá, varias sillas y un pequeño balcón. Allí mis compañeros y yo tomamos el aire cuando el tiempo es bueno. Yo cuento mis problemas y ellos escuchan. ¿Cuesta mucho este piso? La habitación cuesta 250 euros, más gastos de agua, electricidad y comunidad. Es muy barato. Recuerdo que el otro piso cuesta 350 euros. Ese es más caro. Tienes suerte. Yo pago 400 euros. No encuentro un apartamento como este. Un compañero deja este apartamento en un mes. Si no encuentras un apartamento barato, puedes vivir aquí. Solo necesitas firmar el contrato y pagar la fianza. El dueño del piso es fiable. Es buena idea. La convivencia puede matar la amistad.